bancos colapsando, inflación fuera de control y mercados en caída libre. ¿Estamos al borde de una nueva crisis económica global? Algunos expertos advierten que el 2025 podría ser el año de una recesión histórica. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? En este video, analizamos los factores clave, su impacto en los mercados y qué podemos esperar en los próximos meses. Quédate hasta el final y comenta. ¿Crees que estamos entrando en una crisis o es solo alarmismo? Ahora, veamos qué factores clave favorecen la llegada de una crisis. 1. Inflación y tasas de interés y cómo la inflación sigue afectando el poder adquisitivo. La inflación ocurre cuando los precios de bienes y servicios aumentan de manera sostenida, reduciendo el poder adquisitivo de las personas. En los últimos años, la inflación ha alcanzado niveles históricos en varias economías, afectando a consumidores y empresas. Los salarios no han crecido al mismo ritmo que los precios, lo que significa que muchas familias pueden comprar menos con el mismo ingreso. Esto genera incertidumbre económica y un menor nivel de vida para gran parte de la población. Bancos centrales subiendo tasas para frenar la inflación. Para combatir la inflación, los bancos centrales han recurrido al aumento de las tasas de interés. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y otras instituciones han elevado sus tasas de referencia para encarecer el crédito y reducir la cantidad de dinero en circulación. Esta medida busca frenar el consumo y la inversión, desacelerando la economía con la esperanza de controlar la inflación. Sin embargo, esto también puede generar un efecto secundario negativo, ya que el encarecimiento del crédito afecta tanto a empresas como a ciudadanos que dependen de préstamos para expandir sus negocios o financiar sus hogares. Las consecuencias reflejan en el encarecimiento de créditos, hipotecas y menor consumo. El aumento de tasas de interés provoca que los préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito sean más costosos, lo que reduce el acceso a financiamiento para muchas personas. Como resultado, la compra de viviendas y bienes de alto costo disminuye, lo que afecta directamente a sectores clave como el inmobiliario y el automotriz. A nivel empresarial, el crédito más caro dificulta la expansión y la contratación de personal, lo que puede derivar en un aumento del desempleo y una desaceleración económica más pronunciada. En general, esto genera un menor consumo y ralentiza el crecimiento económico, lo que aumenta el riesgo de una recesión. ¿Sientes que los precios han subido demasiado en tu país? Déjanos tu opinión en los comentarios. 2. Deuda global en niveles récord. Gobiernos han acumulado enormes deudas tras la pandemia. Desde la crisis sanitaria global, los gobiernos han incrementado significativamente sus niveles de deuda para mantener sus economías a flote. Los estímulos económicos, paquetes de rescate y subsidios implementados en diversos países llevaron a un endeudamiento sin precedentes. En Estados Unidos, la deuda nacional ha superado los 30 billones de dólares, mientras que en Europa y Latinoamérica muchos países han alcanzado niveles históricos de deuda pública. Este nivel de endeudamiento representa un gran desafío, ya que la capacidad de pago depende de la estabilidad de la economía global y del crecimiento sostenido. Consecuencias de una deuda impagable. Cuando un país acumula demasiada deuda sin una estrategia viable para reducirla, pueden surgir consecuencias graves. Algunas de las posibles repercusiones incluyen aumento de impuestos. Los gobiernos pueden verse obligados a subir impuestos para generar ingresos y pagar su deuda, lo que reduce el poder adquisitivo de la población y puede frenar el crecimiento económico. Recortes en gasto público. Para cumplir con sus obligaciones financieras, los gobiernos pueden reducir el gasto en áreas clave como salud, educación y programas sociales, afectando la calidad de vida de los ciudadanos. Pérdida de confianza en los mercados. Cuando los inversionistas perciben que un país está en riesgo de incumplir su deuda, pueden retirar su dinero, provocando una crisis financiera y devaluación de la moneda local. Crisis bancaria. Si un gobierno no puede cumplir con sus pagos,
Los bancos que poseen bonos gubernamentales pueden enfrentar pérdidas significativas, lo que aumenta el riesgo de colapsos bancarios. Hiperinflación. Si un país intenta cubrir su deuda imprimiendo más dinero, esto puede generar un aumento descontrolado de la inflación, como se ha visto en casos como Venezuela y Argentina. 3. Desempleo y crisis bancaria. Empresas recortando personal. Google, Meta, Amazon. Las grandes empresas tecnológicas han enfrentado dificultades económicas tras un período de crecimiento acelerado durante la pandemia. Factores como el aumento de costos operativos, cambios en las políticas de privacidad que afectan la publicidad digital y la desaceleración del comercio electrónico han llevado a despidos masivos. Empresas como Google, Meta y Amazon han eliminado miles de puestos de trabajo en los últimos años. Este fenómeno genera incertidumbre en el sector tecnológico y podría extenderse a otras industrias, afectando a la economía global. Bancos en peligro de quiebra. El sistema bancario enfrenta presiones debido al aumento de las tasas de interés y la creciente morosidad en los préstamos. Bancos que dependían de inversiones de alto riesgo o de préstamos a bajo interés están experimentando dificultades financieras. Casos recientes como el colapso de bancos regionales en Estados Unidos y la crisis en Credit Suisse han demostrado la fragilidad del sistema financiero. Si más instituciones bancarias comienzan a caer, podríamos ver una repetición de crisis anteriores como la de 2008, lo que desestabilizaría aún más los mercados y afectaría la confianza de los inversionistas. Las grandes empresas tecnológicas están despidiendo miles de empleados. ¿Y los bancos? ¿Están seguros? Lo vimos en 2008. Cuando los bancos caen, la crisis es inminente. Entonces, ¿qué impacto tiene todo esto en los mercados y la economía global, la caída en bolsas y criptomonedas? Hagamos una comparación con la crisis del 2008. Las bolsas de valores han experimentado una alta volatilidad en los últimos años, y muchos expertos temen que podríamos estar acercándonos a una crisis similar a la del 2008. En aquel entonces, la caída de grandes instituciones financieras y el colapso del mercado inmobiliario desencadenaron una recesión global. Actualmente, con la incertidumbre económica, el aumento de tasas de interés y la inestabilidad bancaria, los mercados han mostrado una fuerte tendencia a la baja, con grandes pérdidas en sectores clave como tecnología, banca e industria manufacturera. ¿Es el Bitcoin un refugio o parte del problema? El Bitcoin y otras criptomonedas han sido promovidas como una alternativa a los sistemas financieros tradicionales. Sin embargo, durante períodos de crisis, las criptomonedas también han demostrado una gran volatilidad. Si bien algunos inversionistas las consideran un refugio frente a la inflación y la devaluación de monedas fiat, otros argumentan que la falta de regulación y la especulación extrema podrían hacer que las criptomonedas sean un factor de riesgo adicional en una crisis financiera global. ¿Cómo sería el impacto en commodities? Petróleo, oro, alimentos. El oro suele subir como refugio. Históricamente, el oro ha sido un activo de refugio en tiempos de incertidumbre económica. Durante la crisis del 2008 y en otros períodos de recesión, el precio del oro ha tendido a subir, ya que los inversionistas buscan activos seguros. En el contexto actual, el precio del oro podría continuar al alza a medida que los mercados financieros enfrenten mayor inestabilidad. Posible aumento en alimentos y gasolina. La crisis económica también puede impactar el costo de los productos básicos. La inflación y la inestabilidad geopolítica pueden generar un aumento en el precio del petróleo, lo que a su vez eleva los costos del transporte y la producción de alimentos. Como resultado, los consumidores podrían enfrentar precios más altos en productos esenciales como combustibles, cereales y carne, afectando especialmente a las economías en desarrollo. ¿El sector inmobiliario está en peligro? Riesgo de crisis hipotecaria similar a 2008. El sector inmobiliario está en una situación delicada. En 2008, la crisis financiera fue impulsada por el colapso del mercado de hipotecas subprime en Estados Unidos.
lo que llevó a millones de personas a perder sus hogares. Actualmente, con el aumento de las tasas de interés, muchas personas encuentran cada vez más difícil pagar sus hipotecas, lo que podría llevar a una nueva crisis inmobiliaria. Además, la caída en la demanda de viviendas podría hacer que los precios se desplomen, afectando tanto a compradores como a inversionistas en bienes raíces. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Escenario 1. Recesión mundial con más desempleo y quiebras. En este escenario, la economía global entra en una recesión prolongada, con un aumento del desempleo y la quiebra de numerosas empresas. Sectores como el tecnológico, manufacturero y financiero podrían ser los más afectados. Las bolsas de valores seguirían cayendo, la confianza de los inversionistas se debilitaría y los consumidores reducirían su gasto, lo que profundizaría aún más la crisis. Los bancos centrales podrían verse obligados a tomar medidas drásticas, como nuevas inyecciones de liquidez, pero esto podría no ser suficiente para revertir el colapso económico. Escenario 2. Bancos centrales logran un aterrizaje suave. Si los bancos centrales manejan con éxito la inflación sin provocar una recesión severa, podríamos ver un aterrizaje suave de la economía. Esto significaría que las tasas de interés se estabilizan, la inflación se mantiene bajo control y las empresas pueden adaptarse sin necesidad de recortar personal masivamente. En este caso, la economía podría desacelerarse temporalmente, pero sin consecuencias devastadoras, permitiendo una recuperación gradual en los próximos años. Escenario 3. La crisis solo afecta a ciertos sectores. En este escenario, la crisis no se extiende a toda la economía, sino que golpea sectores específicos. Por ejemplo, el mercado tecnológico y el inmobiliario podrían sufrir una fuerte desaceleración debido a la disminución de inversiones y el encarecimiento del crédito, mientras que otros sectores como el de la energía o el de la salud podrían mantenerse estables o incluso beneficiarse de la crisis. En este caso, la economía global seguiría funcionando, pero con ajustes en distintos mercados y una reestructuración en los modelos de negocio. Los expertos tienen opiniones divididas. Algunos dicen que esta crisis será peor que la de 2008, mientras que otros creen que los gobiernos aún pueden evitar el colapso. ¿Quién tiene razón? Déjanos tu comentario. ¿Cuál crees que será el desenlace? El futuro aún es incierto, pero algo es seguro. La economía global está cambiando y debemos estar preparados. Suscríbete y activa la campanita si quieres seguir informado con análisis profundos. Nos vemos en el próximo video.